comenzar con el versículo predilecto de Reina y Valera. Algunos se preguntarán, ¿cuál es ese versículo predilecto? Bueno, es Isaías 48, pero vamos a leer Isaías 40 y vamos a leer desde el versículo 6 como para tener un breve contexto. Isaías 40, 6, 7 y 8. Dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Aquí está el versículo predilecto de Reina y Valera. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Al hablar de la historia de la Reina Valera, no quiero que tomemos esto como estamos hablando de la historia de una versión bíblica o simplemente para recordar a dos hombres de Dios, sino que es la historia de la palabra de Dios en nuestro mundo hispano. Antes de comenzar quisiera hacer algunas aclaraciones. Yo sé que en el auditorio quizás no todos usen la Reina Valera y tenemos que ser conscientes, como predicó el hermano anterior, Parson, diciendo la unidad es importante en el pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que sí puedo afirmar de esta conferencia y de los que están aquí presentes, que todos creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de versiones a lo largo del mundo y todos vamos a coincidir que la Biblia es inspirada por Dios en forma plenaria, esta es doctrina de la Reforma, en forma verbal, o sea, también cada palabra. También vamos a coincidir que la Biblia es inerrante, es verdad en todo lo que dice y nunca se equivoca. Vamos a coincidir en muchas cosas en cuanto a todo es la palabra de Dios. Quizás podamos diferir en alguna cuestión de manuscritos y el tema de la preservación, cómo fue a través del tiempo. Pero lo fundamental, coincidimos. Entonces, al hablar de este tema, sí, no es para poner, por así decirlo, la Reina Valera para el menosprecio de otros que no la usan, ni imponer nada. Esto no es una tradición, hermanos, esto no es algo de costumbre, esto es algo que voy a contar acerca de cómo es la historia de la Biblia, no de Reina y Valera, sino de la Biblia Reina Valera a través de todas sus traducciones. Y si hay alguna cosa que por ahí no coincidamos, creo que para traducirlo en palabras simples podemos seguir tomando un café después de esta conferencia. Vamos a ser amigos, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar, como ustedes ven en la diapositiva, ¿cuál fue la original traducción hecha por Casiodoro de Reina? Esto fue en el año 1569. Pero déjenme ponerle en perspectiva histórica de qué pasaba en los tiempos de Casiodoro de Reina. España, a diferencia de los demás países de Europa, tenían estos conocidos reyes católicos donde, si bien había una Inquisición desde el siglo XIII, la Inquisición española era doble. Por un lado estaba Roma, persiguiendo desde el siglo XIII la prerreforma, y después, con los reyes católicos Isabel y Fernando, aquellos a los cuales Colón le presentó su propuesta, ellos afianzaron más el catolicismo en España y se tornó el lugar más peligroso para lo que iba a ser el inicio de la Reforma y la traducción de la Biblia. Nosotros sabemos que estos reyes católicos tuvieron un nieto que se llamó Carlos I, luego pasó a ser Carlos V, que es aquel que estuvo en la dieta de Worms con Lutero, y fue ese Carlos el que siempre se opuso pertinazmente, porque coincide con la época del nacimiento de la Reforma, a la traducción de la Biblia en lengua vulgar. Es decir, en nuestro caso, la traducción de la Biblia del hebreo y del griego a la lengua española. Entonces, ¿cuál es el escenario que se encuentra Casiodoro de Reina? Es un escenario, podemos decir, muy opresor, muy controlador. La Inquisición está por todos lados, no solamente en contra con aquellos que tienen las ideas raras o luteranas, como ellos decían, sino a todos aquellos que se atrevan tan solo a traducir la Biblia. Es así que el cardenal Jiménez, que era católico, él tuvo esta idea. Tuvo la idea de hacer un volumen, ¿sí?, donde estuvieran varias lenguas bíblicas. Estaba el griego, estaba el hebreo, también el arameo. También hizo una traducción propia al latín. Pero
lo que hizo el cardenal Ximénez, que no le gustó al Papa, que no le gustó al catolicismo, es que tomó el texto hebreo. Cuando el catolicismo estaba acostumbrado a tomar más que nada la Septuaginta, o la versión de los 70. También lo que hizo el cardenal Ximénez es otra traducción, contrató a otra persona para hacer una traducción al latín, en contra de la Vulgata latina que ya existía. Entonces, el cardenal Ximénez se ganó la antipatía del Papa, no le dejaron publicar su trabajo, se adelantó alguien a publicar su Nuevo Testamento griego, este fue Desiderio Erasmo, o Erasmo de Róterdam, como se lo conoce, y todos piensan que Erasmo de Róterdam fue el primero en hacer el texto griego, así compilarlo, por así decirlo, en imprenta, pero no fue así, fue la Políglota Complutense. Quiero remarcar esto porque es importante. La base textual de la Biblia Reina Valera no es solo Erasmo, es la Políglota Complutense. Si ustedes pueden leer en nuestra página web de Sociedad Bíblica Trinitaria, están los prólogos hechos por Reina y Valera, y allí van a encontrar, ¿sí?, que nombran a la Políglota Complutense como una fuente textual. Entonces, Reina pasó 12 años de su vida bajo extrema persecución. Primero tuvo que huir de Sevilla, del monasterio donde estaba. Cuando llegó la Inquisición al monasterio y no encontró a Reina, sino que encontró a un par de monjes, los quemó en la hoguera. Y lo quemó a Reina como en forma, digamos, simbólica, en un auto de fe, diciendo que si lo encontraban iba a correr la misma suerte que esos monjes. ¿A dónde huyó Reina? Bueno, al corazón, por así decir, teológico de la Reforma, que era Suiza. Allí, en la capital de Suiza, fue junto con otros compañeros que viajaron por separado porque no quería que la Inquisición los encontrara, pero él encontró cierto refugio en la capital de Suiza, pero también hizo algunos comentarios, quizás, no sé si inapropiados, o comentarios que molestaron a ciertas personas acerca de la muerte de Miguel Servet y cuestionaron a Reina acerca de qué tan ortodoxo era en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Por supuesto que Reina era ortodoxo en la doctrina de la Trinidad. Es más, él tuvo que hacer una confesión reformada propia, la confesión hispana, para demostrar eso. Pero esto es lo que le pasó a Reina. Por un lado, desterrado de su tierra, dejando España. Por un lado, incomprendido por cierto sector de la Iglesia. Termina también huyendo en ese trayecto que hizo hasta Londres. Allí encontró cierto desahogo porque ahí había un proteccionismo, por así decirlo, de los protestantes, pero también se levantaron calumnias en sus contras, calumnias por la cual otra vez tuvo que huir, y así, en esos 12 años, Reina huía de ciudad en ciudad y siempre con sus manuscritos, siempre, como él decía, no sacando su mano de la pluma, sino traduciendo. A veces me pongo a pensar en los comités modernos de traducción, como también es en Sociedad Bíblica Trinitaria, cuántas ventajas tenemos, computadoras, a veces aire acondicionado, podemos trabajar libremente sin que nadie nos persiga. Y este hombre de Dios, la capacidad que tenía para el hebreo y el griego, capacidad que tenía huyendo de ciudad en ciudad, es grandioso. Cuando uno ve su trabajo, si Dios no hubiera sido con él, no hubiera podido enfrentar tal tamaño de obra como es la traducción de la Biblia en español. Anterior a ellos había traducciones, pero no completa. Entonces, 1569 tenemos la traducción completa de la Biblia al español. Veremos en una segunda diapositiva la revisión que se le hizo, o sea, la primera revisión que se le hizo a Reina, y fue Cipriano de Valera. Es más, Reina quería que su trabajo se revise. No es que él decía, yo traduje esta Biblia y es libre de error. No, decía, puede contener algunas cuestiones, no de errores voluntarios, no que quiera pervertir la palabra de Dios, sino involuntarios que se le hayan pasado. Y él animaba a que en un futuro se revise su Biblia. Y así se hizo. Valera tomó un trabajo de 20 años para revisar cada versículo, o sea,
texto por texto, no una revisión así por encima ni general, sino que le costó 20 años. Y terminó a la edad de 70 años, como él dice, su sacrificio vespertino a Dios en 1602, teniendo lo que hoy conocemos como Reina Valera. Entonces, la Biblia Reina Valera, ¿sí?, parte, podemos decir, del año 1602. Vuelvo a recordar, 1569, traducción de Reina. Y 1602, revisión de Valera. Y ahí tenemos entonces Reina Valera 1602. Para los que no conocen la vida de Valera, Valera quizás no estuvo tan perseguido como reina, ¿sí?, tuvo oposición. Él fue el que también tradujo al español, ¿sí?, podemos decir la institución de Calvino, en varios tomos los hizo, y él, aparte de un traductor de la Biblia, de sus lenguas originales, él también era traductor en otros idiomas, era realmente un hombre multilingüe o políglota, como se lo conoce. Y lo que no dije acerca del aspecto que tiene las portadas de sus Biblias, en la portada de la Biblia de Reina se la conoce como la Biblia del oso porque hay un oso buscando miel en un panal. No podemos, dado el tiempo, explicar qué significa eso. En el caso de Valera vemos a dos hombres plantando un árbol, o plantando y regando. Es como decir que Pablo plantó, Apolos regó, Dios da el crecimiento. Es como que la idea que quería transmitir Valera era un trabajo en conjunto, ¿sí?, para la gloria de Dios, de tener la Biblia completa, y se imprimieron muchos más volúmenes que la primera impresión que tuvo Reina. Ahora, ¿qué pasó con la Biblia Reina Valera 1602? Alguno pensará, ¿circuló por España? La respuesta es no. Ellos no solamente no pudieron ni traducir ni revisar su trabajo en territorio español, sino que además sus impresiones de las Biblias fueron hechas fuera de esos territorios, y durante varios siglos, podemos decir, aunque a alguno le sorprenda esto, hasta el siglo XX, en España, la Biblia no tuvo libre circulación, siempre tuvo algún problema. En el siglo XIX tenía muchos problemas, en el siglo XX quizás un poco menos, pero siempre tuvo problemas. Hoy en día no está eso, temporalmente, pero eso parece mentira que la Biblia en español no haya tenido difusión los primeros siglos en España. Como dijimos, estamos viendo la historia de la Biblia Reina Valera. Entonces, ¿qué sigue después del año 1602? ¿Qué pasó con la Biblia? Bueno, lo que se conoce es que durante esos años, ¿sí?, podemos decir del siglo XVII y XVIII, esta Biblia se dispersó por todos los hispanohablantes que estaban, podemos decir, exiliados de España, donde formaban congregaciones españolas, había muchas en Inglaterra, en Alemania, en Francia, aún en el norte de Italia, había congregaciones de españoles que usaban la Biblia Reina Valera. Por supuesto, en el mismo territorio español, solamente de contrabando podía entrar una Biblia. Cuando la imprenta evolucionó un poco, se podían hacer volúmenes de libros más pequeños, es donde se pudo introducir la Biblia en España, pero por supuesto se leía a escondidas, no se podía tener esas reuniones en público. Así pasó España durante los siguientes 2 siglos a la Reina Valera. Hubo algunas revisiones menores en el medio, realmente no se tocó mucho el texto de Reina Valera, pero podemos saltar a una revisión que consideramos muy importante de la Reina Valera, que es la 1862. Damos un salto bastante grande en el tiempo, pero en 1862 fue, digamos, donde se hizo un cambio bastante sustancial a la Biblia, porque la gramática, la forma incluso de la ortografía ya estaba en desuso, todo lo que tenía 1602. Entonces tenía que hacer un gran trabajo. Este trabajo, si alguno habrá escuchado acerca de Lorenzo Lucena, alguno dijo, alguien por ahí en internet, que Lucena era católico. Claro que era católico, pero él salió del catolicismo, como le pasó también a Lutero, como le pasó a Reina, como le pasó a Valera. Él era católico, pero tuvo que también ser expatriado. Salió a Gibraltar
por sus ideas acerca de la gracia de Dios en la salvación, acerca de ideas que podemos decir calvinistas, él tuvo que salir y siempre tuvo en mente revisar la Biblia en español. Ahora, ¿qué pasó con su vida? Bueno, después de Gibraltar, él tuvo esta facilidad dada por el Señor de ir a Inglaterra, nuevamente a Inglaterra, donde se había refugiado mucho tiempo Valera. Y en la Universidad de Oxford, allí empezó y terminó este trabajo de revisión de la Biblia del año 1862. ¿Qué cosas particulares tuvo esta Biblia? Por ejemplo, ustedes recordarán cómo dice Juan 1:1. En el principio, ¿quién era? El Verbo. Toda la literatura en español fue afectada por este cambio, porque en Reina y Valera decía, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero él cambió en 5 lugares, que en griego es logos, cambió en 5 lugares que se refiere a la persona de Cristo y introdujo este término que antes no estaba en la Biblia en español, la palabra verbo. Nosotros nos encontramos con este problema en nuestra revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria, es decir, conservamos verbo o volvemos a palabra como tenía Valera. El tema es que el diccionario de la Real Academia Española que tenemos fue moldeado a través del tiempo por esta palabra. Y si ustedes buscan en el diccionario, la palabra verbo, con mayúscula, es segunda persona de la Trinidad. Si uno analiza toda la literatura que fue producida durante, podemos decir, finales del siglo XIX y todo el siglo XX, quedaría muy desconcertados a obras de escritores muy conocidos en el ámbito evangélico que siempre se refieren a verbo, el verbo de Dios. Aún en Apocalipsis, cuando ustedes dicen el verbo de Dios, bueno, fue una de las partes que se ha cambiado. Entonces dijimos, no vamos a cambiar eso. Es parte del lenguaje, se ha instaurado, creemos que Dios lo ha permitido así. Por supuesto que cualquiera con conocimiento de griego puede ver que la palabra logos se usa en muchísimas otras partes en el Nuevo Testamento y ver cuál es su aplicación con la segunda persona de la Trinidad. Él realmente, Lorenzo Lucena, en esta revisión, podemos decir, modernizó el lenguaje, pero muchísimo. Tal es así que las revisiones posteriores se valieron principalmente de este trabajo. Con esto saltamos en el tiempo y vamos a 1909, que es una Biblia que uno dice, ¿quién revisó 1909? ¿Fue la Sociedad Bíblica Trinitaria? Ustedes saben que Sociedad Bíblica Trinitaria imprimió 1909 por el espacio casi de un siglo, pero no fue la Sociedad Bíblica Trinitaria la que revisó Reina Valera 1909. Esto fue hecho por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue una sociedad de la cual la Sociedad Bíblica Trinitaria en 1831 se separó, pero no obstante encargó a 2 hombres, Juan Bautista Cabrera y Cipriano Tornos, 2 hombres temerosos de Dios que hicieron una buena revisión bíblica, cambiaron algunas cosas, ¿sí? Que quizás su antecesor 1862 no lo había hecho, actualizaron un poco más el lenguaje. Tenemos cosas buenas y algunas cosas quizás no tan buenas que hemos detectado, quizás ahora en una revisión exhaustiva de la Biblia. Lo bueno es que se ocuparon ellos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba muy desactualizado gramaticalmente y especialmente trabajaron ellos 2 en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que nos encontramos al revisar la Biblia versículo por versículo, que no sabemos si es por una cuestión de la época, si es por alguna cuestión, podemos decir, estilística de los revisores, ellos supieron un poco más el registro lingüístico de la Reina Valera. Si antes estaba aquí, ellos lo subieron aquí. Un ejemplo, en los Salmos encontramos repetición de palabras y a veces un mismo versículo tiene 3 veces la misma palabra. Nos hemos dado cuenta que esto no lo hizo 1862 y tampoco viene de 1602, que esas 3 palabras encontradas en el versículo se traduce una diferente a la otra. Entonces el lector común, al leer esas 3 palabras diferentes, puede pensar que en el hebreo son 3 palabras diferentes. Y sin embargo en el hebreo hay un énfasis de 3 palabras diferentes para marcar una tendencia. Bueno,
No sabemos por qué se elevó el registro a algo un poquito más complicado. Sabemos que Dios da su palabra en un lenguaje donde la gente que lo va a entender es la gente común. Por eso el koiné también, que es el griego del Nuevo Testamento, se entiende como el lenguaje sencillo. Ahora, lo que hemos detectado en 1909, toda esa, podemos decir, esa elevación que consideramos innecesaria del lenguaje, se ha puesto acorde al texto griego para el Nuevo Testamento y al texto hebreo para el Antiguo Testamento. Tenemos, después de 1909, pasamos un salto que es muy grande, son varios años, pero tenemos la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia más extendida en el mundo hispano. La 1909 fundó iglesias, la 1960 también, y también se difundió en las iglesias ya existentes cuando salió esa revisión. ¿Esta revisión quién la hizo? Esta revisión ya fue hecha por una sociedad mundial, Sociedad Bíblicas Unidas, y tiene sus cosas buenas porque su gramática es excelente, por lo menos para la época en que se hizo, es excelente. Ahora, tiene algunas cuestiones que se apartaron de la perspectiva que tenía Reina y Valera. Y acá nos detenemos para explicar algunas cosas. ¿Cuáles eran las bases textuales que usaron en el tiempo de la Reforma Reina y Valera? ¿Y cuáles las bases textuales que acordaron los reformadores? No podemos explicar ahora en detalles cada uno, pero hoy la nombré. Para traducir el Antiguo Testamento, en la época de la Reforma, solamente se acudía al texto hebreo. No se acudía al texto griego llamado Septuaginta, ¿sí? Que ustedes lo van a poder encontrar en sus números romanos LXX. Lo que decía Valera respecto a eso, también hemos quitado todo el añadido de los 70 intérpretes, que es la versión Septuaginta, o de la Vulgata, que no se hallaban en el texto hebreo, lo cual principalmente aconteció en los proverbios de Salomón. Nosotros vemos que a partir de 1960, la base textual de la Reina Valera original se empezó a apartar hacia otro texto griego y también tiene algunos toques, podemos decir, si me permiten la palabra, de Septuaginta. La que sigue a 1960, que es 1995, definitivamente hemos podido comprobar en el Antiguo Testamento textos traducidos que no concuerdan con el texto hebreo. Y uno dice, ¿de dónde sale? Miremos Septuaginta, vamos a Septuaginta y encontramos, es verdad, están traduciendo de ahí. Lo están diciendo abiertamente, quizás no tanto, ya pasaron muchos años de 1995. Pero lo que queda claro es que Reina y Valera, como también las Biblias de la Reforma, rechazaron Septuaginta. Hoy se está reconsiderando de nuevo Septuaginta y también otro texto a partir de los descubrimientos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Ellos encontraron textos hebreos, texto masorético, que así es el que reconoce la Reforma como base textual del Antiguo Testamento. También encontraron ejemplares de Septuaginta y también de Pentateuco samaritano. Entonces, hay como una crítica textual ahora del Antiguo Testamento para decir, bueno, el texto hebreo no es lo que vamos a tomar, sino que vamos a hacer un texto ecléptico, mezclando texto hebreo, texto griego de la Septuaginta y el Pentateuco samaritano. Hay Biblias que ya están traduciendo así, como la Biblia textual, pero no es de la tradición Reina Valera. Lo extraño sería que una Reina Valera tome fuentes textuales que Reina y Valera dicen en sus prólogos. Nosotros no queremos tomar eso porque sabían de qué estaban hablando. Es así que a partir de allí, de un poquito de 60, pero mucho más de 95, se empezó a tomar en versículos no tan conocidos Septuaginta. Siguiendo con la historia de las Biblias Reina Valera, tenemos otra más, Reina Valera actualizada. La característica de la Reina Valera actualizada es que empezó a traducir por una filosofía de traducción que ya no es la formal, es decir, palabra por palabra. Por supuesto, no traducimos como robot palabra por palabra, sino que a veces se hacen equivalencias. Pero hay un método patentado desde el año 1946 aproximadamente, cuando nació Sociedad Bíblicas Unidas con Eugenio Nida o Eugen Naida, que dice que uno tiene que traducir no palabra por palabra, sino el pensamiento que se cree entender en los originales,
con respecto a la lengua receptora. Es así que Reina Valera actualizada fue una de las Reinas Valera que más introdujo este concepto que se llama traducción por equivalencia dinámica. Ahora, nombrando 60, nombrando 95, nombrando Reina Valera actualizada y las que vienen después que vamos a mostrar, hay algo que también dejaron ellos. Algo que se usaba en el tiempo de la Reforma y en las Biblias de la Reforma, que es la letra inclinada, cuando el traductor o revisor necesita auxiliares para traducir. Es decir, cuando una frase queda incompleta en nuestro idioma o no le da el sentido, uno por reverencia, porque creemos en inspiración verbal, agrega letras itálicas o cursivas. La 60 fue la primer Biblia Reina Valera en abandonar este principio de las cursivas. Y a partir de allí todas las siguieron. Tenemos otra más. Vamos a poner la siguiente. Quería hablar un poco de esta Biblia antes de pasar a otra Reina Valera. Algunos quizás la conozcan. Es un buen trabajo por lo menos vuelve a lo que se llama el texto recibido en lo que es el Nuevo Testamento, pero el texto recibido que usa no es el mismo que tenía Reina Valera. El texto recibido debe entenderse como varias ediciones, todas a igual de autoridad. La diferencia entre una y otra es mínima, pero se puede correr este peligro, que si yo tomo el texto griego en el cual la King James, o sea, la versión en inglés, ha basado, o mejor dicho, el texto griego que se desprende de la versión King James, el error que puedo cometer indirectamente es alinear la Reina Valera con la Biblia King James. Para Sociedad Bíblica Trinitaria esto es claro, no debemos alinear ninguna revisión o traducción de la Biblia a otra, sino que siempre vamos a los originales. A lo último voy a explicar cuáles son estos originales que hemos utilizado para la revisión que está llevando a cabo Sociedad Bíblica Trinitaria. Vamos a pasar a la próxima, que es Reina Valera contemporánea. Esta es la última de las Reinas Valera, hecha por Sociedad Bíblica Unida, donde por lo menos acá se han sincerado en este sentido, que ellos dicen que están usando abiertamente para traducir el Nuevo Testamento otro texto que no es el texto recibido, sino que es la edición número 27 de Nestlé Aland. Ayer el doctor James Beard, que ya se fue, ¿sí?, habló sobre esto. O sea que no podemos explicar ahora, pero lo que quiero que puedas pensar es que en la Reforma había una base textual, ediciones que llamaban Textus Receptus o texto recibido, y a partir del año 1881, a partir de dos hombres llamados Westcott y Hoare en Inglaterra, salió otro texto griego basado en otros manuscritos, y ambos textos tienen diferencias entre sí. No podemos explicar ahora esas diferencias, pero cada sociedad bíblica, cada comité tiene que plantearse esto, de qué va a traducir o de qué va a revisar en griego para el Nuevo Testamento, texto receptus o texto crítico. Abiertamente, Reina Valera contemporánea dice en el texto crítico. Todas las Biblias actuales que no son Reina Valera, hechas por sociedades bíblicas en general, se basan en el texto crítico. Esta quizás es una diferencia aún, como dije, entre los mismos de teología reformada, que no vamos a entrar en una controversia por eso, ¿sí? Pero queremos que cada cual pueda tener una visión objetiva de cómo la Reina Valera fue, ¿sí?, revisada a través del tiempo y cuándo se apartó o no de lo que pensaba originalmente Reina Valera. Vamos a lo último. Tenemos la revisión que estamos haciendo en Sociedad Bíblica Trinitaria y tenemos por ahora, ahí mostramos el Nuevo Testamento, pero estamos progresando sobre el Antiguo Testamento para tener toda la Biblia terminada. ¿Qué característica tendrá esta revisión cuando esté terminada? Bueno, la característica es la siguiente. Hemos, como Sociedad Bíblica, para que ustedes sepan, ayer se contó un poco la historia, nosotros en Biblias que vienen del tiempo de la Reforma no hacemos nuevas traducciones, sino que hacemos actualizaciones, revisiones de esas Biblias. Sí, en lenguajes misioneros, como vamos a decir, donde no tienen Biblia, ahí obviamente se traduce una nueva, pero si ya hay una existente, ¿sí?, y es una Biblia de la época de la Reforma, nuestra política, por así decirlo, es no hacer una nueva revisión, sino
no una nueva traducción, sino una revisión de la misma. Para revisar la Reina Valera, dijimos, bueno, ¿cómo podemos respetar el trabajo de Reina Valera? Ustedes leyendo los prólogos se van a dar cuenta cuál era su pensamiento en cuanto a literalidad, en cuanto a base textual, en cuanto al uso de las cursivas, en cuanto al uso de los títulos, que ellos no lo ponían en letra destacada, sino en cursiva. Toda una serie de cosas que ellos tenían, nosotros las tomamos. Y es más, fuimos y averiguamos qué textos griegos tenían, qué ediciones del texto recibido tenían disponibles ellos en la época de la Reforma. Gracias a Dios pudimos conseguir todos. Es un trabajo difícil porque se va versículo por versículo con muchos textos. Fácil sería revisarlo con un solo texto, pero también ahora en el Antiguo Testamento es un poco más fácil porque solamente nos atenemos al texto hebreo. Esto es brevemente un poco así a grandes rasgos. Hubo muchas revisiones de por medio. ¿Cómo fue la revisión de la Biblia Reina Valera? La pregunta es, ¿tiene vigencia hoy? Bueno, para algunos puede ser que la tenga, para otros quizás no la tenga. Lo que queremos es simplemente poder ser sinceros a la hora de presentar el trabajo y decir, bueno, si realmente al pueblo de Dios les sirve. Por eso, al hablar un poco de la historia de la Biblia Reina Valera, no es, como digo, hacer un énfasis en una tradición, sino realmente ver la historia de nuestro pueblo hispano, cómo ha sido bendecida con esta traducción. Por el momento estamos revisando esta Biblia y esperamos que pueda ser de utilidad al pueblo de Dios. Estamos usando la misma fuente textual de ellos, la misma forma de traducir. Es más, cuando el hebreo es ambiguo, que se puede traducir de una forma u otra, vamos al original de Reina y nos quedamos con eso porque fueron las opciones de ellos. Si alguna vez hemos corregido algún texto, es aquellas cosas que decía Reina. Si alguien puede hacer un trabajo mejor, hay expertos en griego y en hebreo en la sociedad que por ahí determinan determinado tiempo verbal, determinada estructura, y eso sí es corregido. Así que bueno, espero que este breve pantallazo pueda servirles. Cualquier cosa, ustedes pueden entrar al sitio web de Sociedad Bíblica Trinitaria, sociedadbiblicatrinitaria.org. Hay una sección que se llama la SBT Responde, donde tratamos todos los asuntos textuales y todas las preguntas que frecuentemente se hacen en cuanto a la materia de traducción bíblica. Que Dios les bendiga.